Support comes from ServiceNow. We're for people doing the creative work they actually want to do. That's why this ad was written and read by a real person and not AI. You know what people don't want to do? Boring, busy work. Now with AI agents built into the ServiceNow platform, you can automate millions of repetitive tasks in every corner of your business, IT, HR, and more, so your people can focus on the work that they want to do. That's putting AI agents to work for people. It's your turn. Visit ServiceNow.com. This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. ¿Qué año es, realmente? Es simplemente 2025, como la mayoría de nosotros conocemos por nuestro calendario moderno. O podría ser 5785, como lo cuenta la Biblia hebrea. ¿Qué dice la Biblia acerca del tiempo y cómo se compara eso con la historia que hemos registrado? Quédate conmigo mientras exploramos el fascinante misterio del año del mundo y descubrimos la línea de tiempo divina oculta en las Escrituras y la historia. Antes de sumergirnos, no olvides dar like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas contenido bíblico que te hará reflexionar. Comparte este video con tus amigos y familiares, esto también podría cambiarles la vida. Y déjanos tus pensamientos en los comentarios. Tus preguntas e ideas son muy valiosas para nosotros. Comencemos y descubramos la verdad sobre el año en el que estamos viviendo. Inicia la mayor parte del mundo hoy en día. Está basado en el calendario gregoriano, introducido por el Papa Gregorio XI en el año 1582. Este calendario actualizó el calendario juliano, que fue creado por Julio César en el año 45 a.C. El calendario juliano fue avanzado para su época, pero calculó incorrectamente el año solar por aproximadamente 11 minutos cada año. Con el tiempo, esto hizo que las festividades, como la Pascua, se desplazaran gradualmente. La reforma gregoriana solucionó este problema utilizando un cálculo más preciso de la duración del año. 365 días, 5 horas, 49 minutos y 12 segundos. Este ajuste sincronizó nuevamente el calendario con el equinoccio de primavera y las celebraciones cristianas clave. ¿Por qué se cambió el calendario? El Papa Gregorio XI introdujo la reforma principalmente para corregir el cálculo de la Pascua. La Pascua se celebra el domingo después de la primera luna llena tras el equinoccio de primavera. Las inexactitudes del calendario juliano habían provocado que la Pascua se desplazara de su fecha prevista a lo largo de los siglos. Esto era un gran problema para la Iglesia, ya que la Pascua celebra la resurrección de Jesucristo, que es central en la fe cristiana. Para solucionarlo, el calendario gregoriano omitió 10 días, por ejemplo, en Italia, España y Portugal. El día después del 4 de octubre de 1582 se convirtió en el 15 de octubre de 1582. El calendario gregoriano se basa en la tradición cristiana, contando los años desde el nacimiento estimado de Jesucristo, conocido como Anno Domini o en el año de nuestro Señor. Los años anteriores al nacimiento de Cristo se etiquetan como antes de Cristo AC. Así que el año 2025 se cuenta utilizando este sistema. Sin embargo, hay algunas inconsistencias. Los académicos e historiadores generalmente están de acuerdo en que Jesús no nació en el año 1 después de Cristo. Según los registros históricos, incluido el reinado del rey Herodes, quien murió en el año 4 a.C., muchos creen que Jesús nació alrededor del año 4 a 6 a.C. Esto significa que nuestro calendario podría estar ya desfasado por algunos años. El calendario gregoriano fue creado originalmente con fines religiosos, pero se ha convertido en el calendario estándar para la mayor parte del mundo debido a su practicidad y uso generalizado.
Sin embargo, no fue aceptado de inmediato por todos. Países protestantes, naciones protestantes como Inglaterra se resistieron a adoptar el calendario gregoriano porque lo consideraban una iniciativa católica. Inglaterra no lo implementó hasta el año 1752, casi 200 años después de su introducción. Iglesias ortodoxas orientales, algunos grupos cristianos ortodoxos todavía utilizan el calendario juliano para fines religiosos. Por esta razón, festividades como la Navidad se celebran en fechas diferentes dentro de estas comunidades. Naciones no cristianas con el tiempo, incluso países con tradiciones no cristianas, como China y Japón, adoptaron el calendario gregoriano para fines oficiales y administrativos, aunque mantuvieron sus calendarios tradicionales para celebraciones culturales y religiosas. El calendario hebreo es muy diferente del calendario gregoriano, tanto en su estructura como en su fundamento espiritual. Mientras que el calendario gregoriano comienza con el nacimiento de Jesucristo, el calendario hebreo comienza con la creación del mundo, como se describe en Génesis. You've maxed out your 401k, you're contributing to an IRA, and making some other investments. You're ahead of the game and doing well. But where do you go from here? The same old story can only get you so far. If you want a new take from a new type of financial professional, we invite you to get a fresh perspective beside an agent with the backing of New York Life. Insurance, investments, retirement, and more. Visit nyl.com to learn more. Investments are offered through registered representatives of NyLife Securities, LLC, member FINRA SIPC, a New York Life company. TaxAct knows small business owners can sometimes use a little help with their taxes. That's why TaxAct has Expert Assist, a team of live tax experts ready to answer any questions you may have. Think of them as your own personal sidekick. Not like one of those funny talking animal sidekicks, more like the super smart nerding out on tax code and business casual attire sidekick, but just as helpful and lovable. TaxAct. Let's get them over with. Capítulo 1, versículo 1. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Este versículo marca el comienzo de la línea de tiempo bíblica que el judaísmo traza hasta la creación de Adán y Eva, el inicio de la historia humana. El calendario hebreo, profundamente arraigado en la Biblia, cuenta 5.785 años desde este momento de la creación. Se basa en eventos bíblicos significativos y registros genealógicos. ¿Cómo se calcula esta línea de tiempo? La línea de tiempo se determina a través de un estudio detallado de las genealogías bíblicas, los eventos históricos y el trabajo minucioso de eruditos rabínicos que buscaron comprender el plan de Dios a través del tiempo. Genealogías en Génesis. Los registros genealógicos en Génesis capítulo 5 y Génesis capítulo 11 proporcionan la base para calcular la línea de tiempo hebrea. En Génesis capítulo 5 se registran las edades de los patriarcas desde Adán hasta Noé. Por ejemplo, Adán vivió 930 años. Set, hijo de Adán, vivió 912 años. Matusalén, conocido como la persona que más vivió en la Biblia, alcanzó los 969 años. Estas edades permiten a los eruditos calcular los años desde la creación hasta el diluvio. En Génesis capítulo 11, la genealogía continúa desde Sem, hijo de Noé, hasta Abraham, el padre de la fe. Por ejemplo, Sem vivió 600 años. Arfaxad, hijo de Sem, vivió 438 años. Abraham vivió 175 años. Al sumar estos registros genealógicos y rastrear figuras clave de la Biblia como Noé, Abraham y David, los eruditos judíos calcularon el año 5785 desde la creación del mundo. Este sistema desempeña un papel importante en las prácticas religiosas judías y se utiliza para marcar eventos y profecías significativas, ofreciendo una línea de tiempo profundamente conectada con la historia bíblica. Los calendarios gregoriano y hebreo no solo miden el tiempo de manera diferente, reflejan dos formas muy distintas de entender el mundo y nuestro papel en él. Por un lado, la ciencia moderna se enfoca en la evidencia y los procesos naturales.
Por otro, la Biblia se centra en el viaje espiritual de la humanidad y el plan eterno de Dios. Veamos estas dos perspectivas. La ciencia moderna, la ciencia estima que la Tierra tiene alrededor de 4.540 millones de años, basándose en diferentes tipos de evidencia. Capas geológicas. Los científicos estudian las capas de roca en la corteza terrestre que se han formado durante millones y miles de millones de años. Los fósiles en estas capas muestran cómo la vida ha evolucionado con el tiempo. Datación radiométrica midiendo la descomposición de elementos radiactivos en las rocas, como el uranio. Los científicos determinan la edad de las rocas utilizando métodos como la datación uranio-plomo. Astronomía. La observación del universo, incluyendo cómo se mueven las galaxias y la radiación de fondo de microondas, sugiere que el universo tiene aproximadamente 13.800 millones de años. Desde esta perspectiva, el tiempo es vasto, extendiéndose miles de millones de años antes de la aparición de los humanos, y la vida se ve como parte de un largo proceso impersonal. La perspectiva de la Biblia no se enfoca en la edad física de la Tierra. En su lugar, enfatiza la historia humana y la relación de Dios con la creación. La historia de la creación. Génesis, capítulo 1. La Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días y descansó el séptimo. Algunos creen que estos días son periodos literales de 24 horas, mientras que otros piensan que podrían simbolizar periodos más largos. La línea de tiempo de la humanidad. Las genealogías en Génesis, capítulo 5 y Génesis, capítulo 11, proporcionan una línea de tiempo detallada desde Adán hasta Abraham. Esto forma la base del calendario Anno Mundi, año del mundo, que marca el año 5785 desde la creación. Mientras que la ciencia ve a la humanidad como un desarrollo reciente en un universo vasto, la Biblia muestra a la humanidad como el centro del plan de Dios. Fuimos creados a su imagen. Génesis, capítulo 1, versículo 27, y se nos dio la responsabilidad de cuidar la creación. Introducing Le Sel d'Issey, the new fragrance for men by Issey Miyake. A tribute to today's masculinity that gives men the desire to live intensely. A fragrance inspired by salt, an essential element of nature. An incisive freshness with a bold blend of woody and marine notes. Awaken your senses. Le Sel d'Issey by Issey Miyake. Available at Macy's. Children's Dimetapp knows the sick day struggle is real. But it doesn't have to be. When sickness strikes, Children's Dimetapp works safely and quickly to relieve cough and other cold symptoms. And your kiddos won't run from its yuck-free sweet grape flavor. Trusted by parents for over 50 years. Children's Dimetapp, your stress-less sick day solution. Use as directed. Reconciliando las dos perspectivas. Las diferencias entre la ciencia y la Biblia han generado siglos de debate, pero, en ciertos aspectos, se complementan. La ciencia describe procesos, la ciencia explica cómo se formó la Tierra y cómo se desarrolló la vida. Las Escrituras explican el propósito. La Biblia explica por qué existe la Tierra y el papel de la humanidad en ella. La línea de tiempo de la profecía. Para muchos creyentes, la historia también es una línea de tiempo profética. El calendario hebreo refleja un plan de 6.000 años para el mundo, seguido por un periodo de 1.000 años de descanso y reinado. Este patrón refleja los 7 días de la creación, donde el séptimo día simboliza el sábado. 6.000 años de historia humana. Estos años representan el trabajo y la lucha de la humanidad, marcados por el pecado y la redención. 1.000 años de reinado mesiánico. Esto se describe en Apocalipsis, capítulo 20, versículos 1 a 6, donde Cristo reina en la tierra con paz y justicia. Si esta interpretación es correcta, el calendario hebreo nos sitúa en los siglos finales del 6º milenio, acercándonos al descanso sabático del séptimo. Esta idea de estar cerca del año 6000 ha llevado a algunos cristianos y eruditos judíos a considerar este tiempo como significativo en el plan profético de Dios.
Pasajes como Daniel, capítulo 9, y Mateo, capítulo 24, describen señales de los últimos tiempos, instando a los creyentes a estar atentos y espiritualmente preparados. Leamos las Escrituras, Mateo, capítulo 24, versículo 42. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben en qué día vendrá su Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. Estos versículos nos recuerdan estar siempre listos, no solo en términos de profecía, sino también en cómo vivimos cada día. Viviendo expectantes aunque el momento exacto del final es desconocido, la Biblia nos anima a vivir sabiamente y a usar nuestro tiempo para cumplir los propósitos de Dios. Efesios, capítulo 5, versículo 16, dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cómo debemos responder al plan de Dios para el tiempo? Entender la importancia del tiempo en el plan de Dios nos inspira a vivir con intención y fe. Enfócate en tu relación con Dios sin importar el año. Nuestra mayor prioridad debe ser acercarnos más a Dios. Como dijo Jesús en Mateo, capítulo 6, versículo 33, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Usa tu tiempo para la gloria de Dios. Cada momento es una oportunidad para servir a Dios y a los demás. Reflexiona sobre cómo puedes usar tus talentos, recursos y tiempo para construir su reino. Vive con una perspectiva eterna. Mantén tu corazón enfocado en la eternidad y la promesa de vida con Dios. Que esta esperanza guíe tus acciones. Colosenses, capítulo 3, versículo 2 nos recuerda: concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Prepárate para el regreso de Cristo. Las enseñanzas bíblicas sobre los últimos tiempos nos animan a estar espiritualmente listos. Esto no significa enfocarnos en fechas, sino vivir fielmente, sabiendo que las promesas de Dios son verdaderas. ¿Qué año es, realmente? Como hemos visto, la pregunta sobre qué año es no tiene una respuesta sencilla. El calendario gregoriano nos dice que es el año 2025, mientras que el calendario hebreo indica que es el año 5785. Estos sistemas reflejan el deseo de la humanidad de medir el tiempo y entender su conexión con la creación de Dios. Pero más allá de los números, ambos calendarios apuntan a una verdad mayor: el tiempo es un regalo de Dios. La Biblia nos enseña que nuestro tiempo en la tierra es limitado, pero está lleno de significado eterno. Cada año, mes, día y momento es una oportunidad para alinear nuestras vidas con el propósito de Dios. En lugar de enfocarnos en qué año es, consideremos cómo estamos usando el tiempo que se nos ha dado. La Biblia nos anima a ver el tiempo no como algo para desperdiciar o simplemente contar, sino como una oportunidad sagrada. Como nos recuerda Efesios, capítulo 5, versículos 15 y 16. Tengan cuidado de cómo viven, no como necios sino como sabios, aprovechando al máximo cada oportunidad, porque los días son malos. El tiempo es valioso porque es limitado. En lugar de enfocarnos en fechas y calendarios, hagámonos estas preguntas: ¿estoy viviendo con propósito? ¿Estoy acercándome más a Dios? ¿Estoy teniendo un impacto positivo en la vida de los demás? En lugar de preguntar ¿qué año es?, hagamos una pregunta más profunda: ¿cómo estoy viviendo a la luz del propósito eterno de Dios? Mientras avanzas en tu día, recuerda esto: ya sea 2025 o 5785, lo que más importa es cómo vivimos según el plan de Dios. Aprovechemos al máximo nuestro tiempo, vivamos para su gloria y mantengamos la esperanza eterna que tenemos en Jesucristo. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.